Estamos con Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal de IDL. Él está con nosotros porque están viendo justamente los casos que, para defender a las familias cuyos hijos, padres, sobrinos, etcétera, han sido asesinados en este contexto y que por supuesto reclaman justicia, una justicia que no sabemos si va a llegar de la manera que debiera llegar. Doctor, ¿cómo está, doctor Quispe? Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Patricia, buenos días, gracias a usted por la oportunidad. Yo le pediría que nos ayude primero a entender esta situación que estamos viviendo. Nadie va a negar que esta es una situación muy compleja y que sí, la policía tiene una labor muy difícil y las Fuerzas Armadas, que no deberían estar ahí, pero también cuando las ponen ahí, tienen una labor difícil. Nadie va a negar que contener un desborde popular como el que hemos visto en distintas ciudades de nuestro país, incluido Lima, es una tarea compleja. Pero vamos, difícil no quiere decir que por difícil no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa demuestra que es investigable el reportaje de IDL en términos legales? Mire, básicamente las necropsias, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en la declaración del estado de emergencia que se da, se dice que se va a hacer el uso progresivo de la fuerza letal, tanto el ejército, la policía. Pero lo más curioso, Patricia, es que no se habla de que se debe aplicar el manual de derechos humanos aplicados a la función policial, que es básicamente un elemento que le frena a los policías a utilizar las armas como última instancia. Entonces, si nosotros vemos que tenemos unas necropsias de personas que han muerto por tiro de arma de fuego en el pecho, en la cara, en la cabeza, o si han sido lesionados en diferentes partes del cuerpo, definitivamente que no estamos hablando de un uso racional de la fuerza letal, sino estamos hablando de una masacre, de una situación, de delitos que van contra los derechos humanos. Doctor Quispe, además, si hay videos en los que se ve el momento que muere la persona, que no está, pues, apuntándole con un arma al policía, que no está desarrollando un acto violento que pone en riesgo, porque claramente la policía y las fuerzas del orden tienen derecho a preservar su vida. Nadie dice que vayan a morir como mártires. Pero no es lo que hemos visto en el caso de las muertes presentadas por IDL. Vemos personas paradas que les cae un balazo en la cabeza, vemos una persona que ni siquiera tiene una piedra en la mano, vemos una persona que está a una distancia lo bastante lejana de un policía como para que no signifique un riesgo directo a su vida, ¿no? Definitivamente que sí, y esa es la última parte que menciona Patricia, es el elemento central de por qué se utilizaría la fuerza letal en control de disturbios por parte de la policía o el ejército, ¿no? Cuando hay una grave situación de que se pueda vulnerar la vida o la integridad física del policía, del militar o de algún tercero. Como usted ha visto en los videos, no hay eso. Simplemente ha habido tiros a matar directamente y eso no puede ser en un Estado democrático de derecho, ¿no? Definitivamente que acá hay responsabilidades no solamente de autores directos, sino de autores mediatos. El autor directo a mí siempre me produce, me conflictúa, doctor Quispe, porque siento que es muy duro también para determinados chicos con determinado entrenamiento, con determinada... Vamos, son policías, se tienen que comportar como policías, pero tampoco vamos a negar, y ahí sí el contexto sí me parece importante, no para decir está bien, sino bueno, para tratar de comprender lo que puede pasar en un momento de tensión, lo que puede pasar en un momento, no sé, de desconcierto o simplemente en un momento en que te gana la cabeza y no actúas como de acuerdo a ley, sino actúas de acuerdo a tus impulsos. A mí siempre me da pena porque normalmente por ahí se va a romper la pita. Y la pregunta es, estos chicos que son jóvenes, además policías, militares, que disparan en las calles, ¿cuál es la teoría? ¿Están actuando, se exceden en sus funciones, están actuando de manera violenta por decisión propia? ¿O acá más bien están respondiendo a una estrategia que los habilita o les da confianza para actuar de esa manera? Básicamente una estrategia diseñada, Patricia, desde una sesión de Consejo de Ministros, tal como sucedió en el Baguazo del año 2009, ¿no? En el Consejo de Ministros participa la Presidenta de la República, participa el Presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Defensa, del Interior y en general todos los ministros.
pero a quienes se le da las órdenes específicas de cómo van a, digamos, dispersar los actos de protesta son básicamente desde la presidencia hasta el comandante general de policía o el comandante general del ejército. No, como usted bien dice, ellos pueden decir que cumplen órdenes, pero vamos a ver entonces qué tipo de órdenes se les dio. Exactamente. Disparar a los brazos o a las piernas para neutralizar, como dice la norma, o disparar a carne de cañón, como decimos nosotros, ¿no? Así es. Además, lo que resulta muy extraño, doctor Quispe, es si es que uno, o sea, es difícil saber cómo se dio la orden, de eso no va a quedar rastro, claramente, o sea, a menos que alguien haya grabado, lo cual es muy, muy improbable, pero... Te digo algo, perdón, Patricia, disculpe. Sí. Todas las sesiones del Consejo de Ministros se graban y se transcriben. Es verdad. Ahora, dudo que es un acuerdo como ese quede grabado, ¿no? Ahora, pero hay otras formas. Si yo coloco, si diseño una estrategia, además coloco a la gente con determinadas armas, ¿no es cierto? Con unas y no con otras. Y veo que actúan no de manera enloquecida, sino que están como se les ve a la policía, que camina, y a las militares caminan, van buscando. No es un acto improvisado, no es un acto de desesperación, ¿no es cierto? Ahí me parece que se está respondiendo a una estrategia diseñada para que sea así, ¿no? Definitivamente después, Patricia, de lo que sale en el Consejo de Ministros, se elabora un plan de operaciones. Y ese plan de operaciones lo tiene, en el caso de Ayacucho, el ejército, ¿no? ¿Lo han entregado? Ni los nombres de las personas, ni los planes de operaciones hasta la fecha lo han entregado, a pesar de que hay una investigación abierta, ¿no? Entonces... ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la causa por la cual se les ha perdido el papel? ¿Qué cosa? O sea, ¿por qué le pueden decir que no a la justicia tan alegremente? Simplemente todavía no entregan. O sea, claro, ya han oficiado, han reiterado el oficio, ¿no? Pero no entregan la relación de personas ni el plan de operaciones, lo cual es grave. ¿Por qué? Porque sería un desacato a la autoridad, ¿no? El no entregar esos planes de operaciones para ver quiénes fueron finalmente las personas que diseñaron esa mala estrategia de tirar a matar, porque eso es lo que ha sucedido ahí en Ayacucho. Lo que es impresionante, doctor Quispe, es que después de Ayacucho ocurrió Puno. Y eso, para mí, ya no tiene ningún... Puno, donde muere mucho más gente, además, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, bueno, lo hicimos mal, lo calibramos mal, no entendimos, creímos que no se iban a morir, que se iban a asustar, que iban a retroceder, y ya te asustas, no, se te murieron 10, pides disculpas y empiezas a resolver el tema. Pero si después se te mueren, ¿cuántos? ¿16? Sí. Es una actitud reiterada, ¿no es cierto? Para contextualizar, Patricia, en el caso de Ayacucho, los responsables directos son los miembros del ejército. Y en el caso de Puno, son miembros de la Policía Nacional del Perú. Entonces, si vemos, están dos ministerios que tienen un plan común. El dispersar a los manifestantes, no como dice la norma, sino básicamente utilizando el arma letal, que es la última instancia, la última ratio que se puede emplear, siempre y cuando pongan en peligro su vida y la de otras personas. Ahora, incluso en el caso de la policía es más grave, porque en las Fuerzas Armadas todavía tiene la explicación, repito, explicación entre comillas, de al no ser una fuerza preparada para enfrentar a la población civil, bueno, ocurren estas cosas, pero después la policía sí está preparada, y también ocurrió que murieron un montón de personas con balas en el cuerpo, ¿no? Así es, ¿no? La policía, y le reitero, eso me parece muy raro porque no pongan que se debe aplicar el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, donde permiten cómo detener a una persona, cómo intervenir a una persona antes de usar la fuerza letal. Entonces, si eso no lo ponen en el marco normativo, estamos viendo que el gobierno quiso entrar de frente al choque y, sobre todo, utilizando la fuerza letal, que no debería haber sido así, sino como última instancia. ¿En qué hay un discurso? Yo entiendo que puede haber un discurso desde determinado sector de la población, de la sociedad civil, que terruquea, en parte por las características de nuestra sociedad, pero también
quiero creer que es miedo, ¿no es cierto? Que es gente que, y con justa razón también, tiene temor a que la cosa se desborde. Hemos vivido épocas de violencia muy duras, la gente no quiere volver ahí y entonces responde de esa forma que me parece hasta explicable. No me parece explicable que sea un discurso de gobierno cuando además ni siquiera se sustenta sobre la base de hechos reales. Entonces salir de decir todos son subversivos o todos son terroristas, cuando tienes además un montón de muertos que no tienen ni siquiera antecedentes penales ni han estado involucrados en ninguna acción terrorista, de parte del gobierno, de que ese es el discurso oficial sin sostenerse en nada y que lo diga la presidenta además de la República en un acto público, es muy preocupante porque quiere decir que no necesitan una justificación para actuar, no necesitan una prueba para actuar como están actuando. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación de cómo puede ser juzgada Dina Boluarte en el futuro con respecto a este discurso? Me explico. ¿Está usando el discurso del terruqueo para después poderse liberar o que sea menos grave la acusación que vaya a pesar sobre ella o sobre el señor Otárola o sobre los ministros con lo que ha pasado? ¿De qué puede ser acusada Dina Boluarte y por qué el discurso de terruqueo siente ella? Me parece que la puede librar de algo grande. El discurso de terruqueo, Patricia, le sirve a ella para decir todos los manifestantes son terrucos, son personas que han venido a causar zozobra, violencia en el país y lo que quieren es desestabilizar su gobierno. Y por lo tanto dispararles al cuerpo sería una justificación, ¿no? Así es, ¿no? Pero eso es para el discurso, digamos, a la tribuna, ¿no? Y a mí me causó mucha pena y mucha congoja, le podría decir, cuando el ministro, ya siendo presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola, dio vivas por la muerte de un efectivo policial, ni siquiera mencionó los muertos y heridos civiles. La vida del policía como del civil vale igual. Todos somos peruanos, Patricia. Entonces, lo que la señora Boluarte se podrá salvar del tema político por el momento porque tiene el sostén del Congreso, pero lamentablemente en el lado penal no se va a salvar y ella estaría como la parte principal de un aparato organizado de poder con lo cual se juzgó al señor Fujimori, se juzgó a la cúpula de Sendero Luminoso y también se va a juzgarle a ella. El señor Fujimori se le acusó por autoridad inmediata. Existe un precedente judicial en nuestro país contra un presidente de la República. La señora Boluarte lo tiene complicada, porque si Fujimori no existiera, sería más largo y más difícil el camino de que ella fuera acusada de lo mismo y juzgada por lo mismo. Pero está labrando su propio... Esto no va a quedar así, doctor Quispe. No va a quedar así, ¿no? No, definitivamente que no va a quedar así, por más que tenga en estos momentos el respaldo de un ministerio público que, como usted ve, investiga muy rápido a los presuntos violentistas, como ayer que le han dado prisión preventiva a uno y a otro no, a mi patrocinado. Pero cuando se trata de los muertos civiles, que, como usted dice, sin antecedentes, que han disparado a matar, simplemente la investigación, Patricia, o está en estado incipiente, o por ejemplo, ni siquiera han iniciado investigaciones como en Puno. En Puno todavía están discutiendo la competencia. Imagínese usted. Qué desprecio, entonces, ¿no, doctor Quispe? Qué desprecio. Es un desprecio a la vida del peruano y sobre todo a la vida de personas que han estado por ahí en el lugar no equivocado, inclusive le puedo decir, o no indicado, perdón, inclusive le puedo decir, una persona que podría tener antecedentes no tiene por qué morir así. Exactamente. Si es así, entonces al señor Guzmán lo hubiesen matado apenas lo hubiesen capturado y a Abimael Guzmán, siendo un genocida, un terrorista, le dieron esa oportunidad de vida, ¿no? De que sea capturado en una bala y sometido a un proceso y condenado por lo que le corresponde. Doctor Quispe, ¿algún día podrían prescribir este tipo de delitos para la señora Boluarte o podrá ser acusada en cualquier momento de su vida por acciones como las que están llevándose a cabo el día de hoy? Si es por asesinato, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque son 35 años, más la mitad de la pena serían 17, bueno, pasan los 45 años, ¿no? Entonces definitivamente que la señora Boluarte apenas deje el poder, va a tener que ser sometida a una acusación constitucional y luego investigada
ya de manera la investigación preparatoria, porque hasta ahorita lo que se debe hacer es una investigación preliminar, que eso sí faculta para los expresidentes de la República. Hasta ahí tenemos el antecedente de investigaciones, pero para que se formalice y se pueda pedir una prisión preventiva, una detención preliminar, va a tener que terminar el cargo. Terminar el cargo, y eso explica en parte que no se quiera ir. Estará planeando cómo sale de esta, me imagino. Finalmente... Que no se asila de repente. Si es que no se asila de repente. Si es que no se asila de repente, por supuesto. Finalmente, doctor Quispe, el Poder Judicial y el Ministerio Público no son garantía entonces en este momento. Esa es la parte que a mí más me preocupa. Del Congreso no se puede esperar nada, el Ejecutivo está contra la pared porque son los responsables o presuntos responsables de todo lo que ha ocurrido, pero uno esperaría encontrar en la justicia peruana cierto equilibrio. Hemos visto que la señora Boluarte se le investiga por algo tan ridículo como genocidio cuando ni siquiera aplica el tipo legal, y sí, suena mucho, pero no sirve para nada, ¿no es cierto? Investigar a alguien por el delito equivocado es la mejor manera de librarlo de cualquier responsabilidad. En este momento usted tiene como patrocinado a una de las personas que efectivamente el día de ayer está siendo investigada, no se le ha dado prisión preventiva. A la otra persona se le ha dado 30 meses, me parece una locura, ¿no es cierto? Cuando todavía no se sabe ni a qué organización criminal pertenece. Van a enfrentarse no solo los que acusan al gobierno, sino los que se tienen que defender del gobierno en un contexto donde la discriminación cunde y parece ser la norma para juzgar al otro peruano, a otro peruano. Cuéntenos qué seguridad encuentran en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Mire, la verdad que no encontramos ninguna seguridad porque nos pareció que el Ministerio Público hizo una pésima labor de investigación, ¿no? Se apresuró, creo que querían tener cabeza de turcos para mostrarlo a la población, pero se apresuró en una investigación en donde decían pues que denos 7 días, le dijo al juez de investigación preparatoria, para ubicar quiénes son los financistas, cuáles son los miembros de la organización criminal y todo eso. Y ahora están pidiendo 36 meses, ¿para qué? Para identificar quiénes son los mismos. Entonces, si el juez, la jueza ayer le ha dicho que no hay elementos que configuren el delito de organización criminal, pareciera, Patricia, que estaríamos a un Poder Judicial independiente. Pero lo que a mí me llama la atención es lo que le han puesto a mi patrocinado. Por disturbios. Disturbios. ¿Y sabe cuál es el razonamiento del Poder Judicial? Y le puede pasar a usted, le puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier peruano. El razonamiento es que haya una muchedumbre de personas que estén lanzando piedras, que sean identificados por la policía, entre comillas, ¿no? Y que con eso, con la versión policial, basta para que usted le pidan 36 meses de prisión preventiva. Eso es lo que está pasando en estos momentos en el país. Por eso nosotros hemos apelado. ¿Sabe qué es lo triste, doctor Quispe? Que a nosotros no nos va a pasar. Solo le pasa siempre a los mismos. A nosotros no nos va a pasar. No nos va a pasar porque tenemos capacidad de presión, porque vivimos en Lima, porque tenemos un estatus, entre comillas, distinto, ¿no es cierto? Distinto del que tiene el peruano que hoy día está siendo abusado por la justicia, por las fuerzas del orden. Esa es la tristeza. No nos va a pasar como no nos pasó hace 40 años y no nos va a volver a pasar. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Algo más triste, Patricia, disculpe que le corte y que le diga esto, algo más triste del Poder Judicial es que siendo el señor Cirilo Jara Mamani una persona, miembro de una comunidad originaria, hablando el quechua y siendo rondero, el Poder Judicial haya permitido que solamente él se exprese en su idioma, en su lengua de origen, pero todo el juicio sigue en castellano. Entonces, ¿cómo sabe bien los cargos? Imagínese usted. No ha habido traductor. Ha habido traductor, pero la jueza no ha querido que ese traductor le diga los cargos en quechua a mi patrocinado. Simplemente ha dicho, bueno, cuando le toca hacer su autodefensa o defensa material, ahí lo va a hacer en su idioma y va a estar el traductor. Y eso no es. ¿Por qué? Así, además, eso está garantizado por la Constitución, que uno puede usar y debe usar su lengua materna justamente en esas situaciones.
Ay, bueno, qué dolor, doctor. Yo la verdad que estoy muy impresionada, porque además creo que nos hemos sincerado como sociedad, y de esto que voy a decir de pronto es demasiado arriesgado, pero bueno, es una reflexión. Lo que ocurrió en la lucha contra el terrorismo, la cantidad de peruanos que murieron que no tenían nada que ver con, que se vieron en una guerra demencial en el medio, ¿no? Que un día si no los mataba el terrorismo, los mataban los militares, y los terroristas los consideraban colaboradores de los militares y los militares los consideraban terroristas, y así se la pasaron años y desaparecieron pueblos enteros. No solo fue una estrategia, sino que, por lo que escuchamos el día de hoy, es una estrategia que se volvería a repetir y que se está reeditando sin vergüenza. Sin vergüenza. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos volviendo a los 80 del conflicto armado interno, en donde el Estado responde con violencia y no con inteligencia a situaciones de conflicto dentro del país. Y desprecia al que habla quechua, al que... ¿no? Eso ya creo que ya es algo que lamentablemente, Patricia, se está naturalizando en el país. Sí. Y eso no puede ser. O sea, hay muchas personas de pueblos originarios, hay convenios internacionales como de la OIT, el 169, pero sin embargo es letra muerta en el país. Lamentablemente es así. Mire, ya no espero nada de la señora Boluarte, pero ¿qué gesto sería si en lugar de salir a hablar en quechua en sus discursos casi como un tema marquetero, hiciera un llamado para que todas las personas que están siendo juzgadas, todas, ¿no es cierto?, en este contexto tengan derecho a un intérprete en quechua y que se respete ese derecho? Qué importante sería ese gesto en medio de todo el desastre en el que está no, pero como hay que borrar su imagen de señora provinciana que habla quechua, ¿no? Hay que esconderlo. ¡Qué horror! Muchas gracias, doctor Quispe. Y bueno, manténganos al tanto de cómo van los adelantos de sus casos, que nosotros repetimos, que se investigue a cualquier persona que se sospecha ha estado metida en un acto violento y que se tomen todas las medidas legales pertinentes, nada más, pertinentes. No que se persiga a una población con todo el peso de la ley y del Estado sin ni siquiera haber averiguado bien qué hacían ahí, por qué estaban ahí. Muchísimas gracias, doctor Quispe, que le vaya bien, que tenga buen día. Gracias a usted, Patricia, buenos días.